Salmo 23, un salmo conocido por todos. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Gracias, Señor, por su santa y divina palabra. Ellas son espíritu, son vida, Señor. Ellas son el aliento, ellas son, Señor, las que alimentan nuestras almas. Su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Gracias, Señor, por ella. Dando la relevancia a su palabra, Señor, que son más importantes que el alimento físico. Gracias, ayúdanos a digerirla, Señor, y a disfrutarla y a poder aprovecharla para nuestras vidas espirituales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero predicar bajo el título Requisito para que Jehová sea mi pastor. Este salmo es un salmo que todos los usamos. Los impíos, todo el mundo. Muchos lo tienen en la puerta de su casa, otros lo tienen en un cuadro, otros lo cargan en los cristales de su vehículo, otros lo tienen en una placa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y viendo los tiempos en que estamos viviendo, todos nos amparamos en esta palabra y todos queremos que Jehová sea mi pastor. ¿Quién no lo quiere? Todo el mundo. Independientemente de cómo yo viva, qué yo haga, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando nos vamos a la Biblia, ¿quién fue que escribió el Salmo 23? ¿Alguien me puede decir quién escribió este salmo? El salmista David escribió este salmo. Y con toda autoridad, con toda vehemencia, él clama: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y sigue relatando y diciendo: en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y termina este versículo, dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cuando el Señor me revela esta palabra de que Jehová es mi pastor, y quien escribió este salmo, y nos vamos a la palabra de Dios, cuando Jesús es comparado que va a traer la justicia perdurable, recuerda que va a ser como en los tiempos de David. El reino en toda la tierra que se ha administrado la justicia más rectamente ha sido el rey David. Y la Biblia nos habla del rey David, que muchos le dicen esto del rey David o dicen aquello, buscando y estudiando la palabra de Dios. En Primera de Reyes 15:1 encuentro yo: el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abirán comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. En el nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón recto, perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando de su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto delante de sus ojos, de los ojos de Jehová. En ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Fuera de Urías Eteo, David anduvo
rectamente, alineado en todo lo que Jehová le mandó. Ese hombre tuvo y impartió una justicia sin acepción de persona, una justicia porque tú eres mi amigo, una justicia, fue una justicia recta. David vivió en el tiempo de la ley, donde se vivía ojo por ojo y diente por diente. Si tú me hacías un mal, yo te pagaba con un mal. Si tú me sacabas un ojo, había que sacarte un ojo a ti. Pero David nos enseñó desde ese tiempo a vivir conforme a la gracia. David, huyendo de Saúl en el desierto, cuando David por 2 veces encontró a Saúl, la ley decía que tenía que matarlo, si era por la ley, porque era un enemigo que andaba atrás de él buscando su vida. Y el primero que daba conforme a la ley, ese ganaba cuando eran 2 enemigos. Y David decía, líbreme Jehová, ese es mi enemigo. Y oraba por su enemigo. Y le pedía a Dios por su enemigo. Viviendo en tiempo de ley, nos enseñó lo que es la gracia, lo que el Señor nos enseña que nosotros debemos vivir y impartir en el día de hoy. Vivir por gracia, practicando la justicia delante de Dios. Y cuando Saúl andaba persiguiéndolo, David se mantuvo firme. La Biblia, cuando habla, como le dije, de justicia, que va a venir esa justicia, hablando de Cristo, que va a practicar la justicia, no por lo que oigan sus oídos ni por lo que vean sus ojos, sino que juzgará con equidad, con justicia. Y ahí me llevó a David cuando le llevaron la noticia de la muerte de Saúl. Esa persona le dijo, maté a tu enemigo, mira la corona y mira esto aquí. Y como David era un hombre justo, no hizo justicia por lo que él oyó, sino por lo que debía hacer. La muerte le tocaba al que tocaba al ungido de Jehová, y eso se practicó. Y aún se fue más allá en cuanto a la justicia, que muchos de nosotros, yo mismo, digo, David es un hombre justo. Cuando David les tocó juzgarse él mismo y dio la sentencia conforme a la justicia que correspondía, yo soy digno de que me maten. Eso dijo David cuando le tocó impartir justicia. Y este es el hombre que está clamando, Jehová es mi pastor, con toda certeza, porque había practicado la justicia como nos manda el Señor que nosotros practiquemos la justicia en el día de hoy. Y cuando se juzgó, dijo, yo soy digno de muerte. No murió porque Dios fue que le perdonó ese pecado. Pero conforme al juicio que él mismo había dado, le tocaba morir. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos toca juzgarnos a nosotros mismos, buscamos tantas justificaciones? Y siempre buscamos 1, 2, 3 y hasta 4 y 5 culpables para yo salir ileso. Y nunca podemos admitir, yo soy culpable y soy digno de muerte. Y tenemos la gracia de Dios con nosotros ahora. Pero lo que quiero llevarlo es a nuestra vida. Y que muchas veces proclamamos que Dios es, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y muchos clamamos y estamos seguros, incluso fuera de la iglesia, que vamos a descansar en delicados pastos y vamos a morar en la casa de Dios por largos días. Pero no practicamos la justicia como la practicó el que vivía en ese tiempo de David. David que escribió ese salmo con toda autoridad y con toda aclamación pudo decir que Jehová es su pastor. Pero Jehová tiene requisitos para que podamos llevar lo que Él es mi pastor. Y cuando nos vamos a Isaías 58, este libro escrito por el profeta Isaías nos enseña muchas cosas. Y el Señor me llevó allá a ese Isaías 58. Puede buscarlo, si quiere podemos ir leyendo. Y el Señor le dice a Isaías que levante su voz, que coja una guaguita anunciadora y que salga por todas las calles a anunciar.
Y le dice: clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mi camino. Como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Él le está diciendo que lo anuncie, como nosotros escuchamos a guagua que pasan por la calle, que aunque usted se ponga la almohada en la cara, nosotros debemos anunciar la rebelión del que está en pecado. Y por eso mucha gente hoy nos odia y no quiere saber de nosotros cuando le exponemos su pecado en su cara. Y le dice que le anuncie a Jacob, pero en este día es a la iglesia, porque nosotros muchas veces no creemos uno santito. Yo soy un santito, siempre no, nosotros somos santos. Pero cuando nos vamos a la práctica en nuestras vidas, hay que ver qué tanto yo estoy administrando justicia en mi vida, en mi entorno y donde quiera que me muevo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Todos nosotros buscamos a Dios y le decimos: Señor, enséñame tu camino, enséñame tu palabra, yo te quiero conocer. La Biblia dice que a Moisés el Señor le mostró su camino. Y al pueblo de Israel, que no se quiso nunca someter a Dios, le enseñó sus obras. Pero no la maravilla que él había hecho, sino lo que es el brazo de Dios en contra de los que se levantan contra él. Como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a mí. Lo mismo caímos en la justicia, practicar la justicia. Y en Apocalipsis nos dice claramente: el que es justo, practique la justicia todavía. Y muchas veces eso es lo que nosotros menos hacemos, practicar la justicia. Y muchas veces le pedimos: Señor, haz justicia con ese que se ha levantado contra mí. Y toma tú el control. Y págale tú. Y tú eres un Dios justo. Y Dios mira a este pidiéndome justicia. Y él está haciendo justicia de verdad. Porque eso es lo que Dios quiere. Que cuando tú le pidas que haga justicia, porque tú estás andando en justicia, haciendo lo justo delante de él. David, cuando le cortó un poquito del borde del manto de Saúl para tenerlo como prueba de que él tuvo al lado, dice la Biblia que él se turbó solamente por eso que hizo, para él tomar una prueba. O sea, hablando de la justicia que este hombre tenía, que un hombre que no quería pagarle a todo conforme a lo que se merecía. David fue un hombre tan que practicó la justicia, que hablamos ahorita de cuando él se juzgó. También antes de su muerte él dejó una orden. Conocemos a Joab, que era general del ejército de David, un hombre sanguinario, guapo, que no le temía a nadie, no le tenía miedo a nadie. Y cuando yo me pongo a indagar de la justicia que David le dijo a Salomón: tú eres un hombre muy sabio, a Joab no me lo deje que se muera tranquilo en la cama, tiene que matarlo antes de, por lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Yo me quedé buscando a ver que David iba a decir: acuérdate que mató a tu hermanito mayor, Absalón. No dijo eso. Hubieron dos generales que Joab mató, que fue a Abner y a Amasa. Y no fue por tanto porque lo mató, sino cómo lo mató, que fue en una muerte a traición. Personas que estaban en paz con él y él lo engañó y lo saludó de beso, y por el otro lado le clavó el cuchillo y lo mató. Este Joab había matado al hijo mayor de David. Pero David, en su justicia, un hombre justo, lo que es una persona justa, no le dijo que le hiciera nada por eso ni que le tomara eso en cuenta, porque Absalón se había buscado esa muerte. Y como general del ejército, él estaba para proteger la vida del rey por encima de quien sea. Y este muchacho, el hijo, andaba buscando a su papá para allá, ustedes saben. Entonces él hizo el trabajo que tenía que hacer. Pero cuando vemos ahí, él no dijo: págale por lo que mató a tu hermanito mayor. No, por la muerte de esos dos que mató a traición es que tú lo vas a matar. Ese otro, déjalo así, porque
era un hombre justo. Y el Señor quiere que nosotros practiquemos la justicia. Estamos viviendo tiempos finales donde a lo malo le llaman bueno, a lo bueno malo, pero nosotros tenemos que mantener la justicia de Dios, tenemos que practicar la justicia cada día. Y es algo que a nosotros se nos hace muy difícil, pero tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos enseñe a hacer justicia y a ser justo en todo. Esto es algo que nosotros debemos cada día pedirle a Dios, porque en el desarrollo de este texto que estamos leyendo, el Señor nos va a decir de esos requisitos. Entonces Él dice, si hacen eso, entonces yo los voy a pastorear siempre. Porque el Señor quiere ser nuestro pastor, pero hay requisitos para que nosotros caigamos en ese renglón de que Él sea mi pastor. Queremos que Él sea mi pastor a toda costa, a la brava, obligado. Señor, tú tienes que hacerme justicia a mí, ser mi pastor y guiarme, porque yo así muchos se lo ordenan y lo decretan al Señor. No comprendemos la magnificencia, la grandeza, el poderío de ese ser tan grande, tan poderoso, que los que han tenido esa relación íntima con Él y han conocido un poquito de Dios, entonces tienen que reconocer. Job fue uno que habló algunas cosas que a Dios no le gustaron, y una de las que más le desagradó fue que él dijo, yo soy un hombre justo, y el mismo Dios había dicho que era justo, un hombre que andaba, que dice la Biblia que se preocupaba más de guardar la palabra de Dios que de comer. Él antes de sentarse a comer se aseguraba de que todo lo que le agradaba a Dios lo hacía. Y cuando Dios se le presentó, dijo, tranquilo Señor, yo sé lo que me corresponde, es poner mi boca en la tierra y cerrarla con tierra, porque no puedo hablar contra ti. Él es el juez justo y nosotros debemos cada día humillarnos delante de Él para que Él tenga misericordia de nosotros. Porque dicen, eso dice el pueblo, eso dice la iglesia, nosotros ayunamos y tú no hiciste caso. 5, 6, 7 días de ayuno y tú no hiciste nada, no te moviste, no te apareciste por aquí, no me mandaste un ángel, nada. Humillamos nuestras almas y tú no te diste por entendido. Entonces el Señor le dice aquí que en el día de vuestro ayuno, ustedes lo que buscan es su propio gusto y oprimen a los trabajadores y piden para buscar lo que a ustedes les conviene, para que tú bendiga mi negocio, para que tú bendiga mi trabajo, para que tú bendiga mi hacienda, para que tú me dé el carro, para que tú me dé la casa, para que tú me ayudes a hacer esto, a hacer lo otro. Y es raro muchas veces que nosotros cojamos un ayuno de 2, 3, 4, 5 días para que Dios salve las almas, para que el poder de Dios se manifieste en este tiempo que estamos viviendo malos y peligrosos, para que Dios salve mi familia, para que Dios liberte, para que Dios tenga misericordia de esta humanidad que va al precipicio. En el día de nuestro ayuno buscamos nuestro propio gusto. Dijo Santiago, ustedes piden y no reciben nada porque no piden bien. Lo que piden es para ustedes lucrarse, para ustedes gastar lo que ustedes quieran y hacer lo que ustedes quieran, no para que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, que se haga en la tierra también. Y dice más, he aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Hermano Winston, es que yo ayuno más que tú. Ayuné 5, tú no me ayunaste 3. Ayuno 3 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y a mí hay que darme una buena posición en la iglesia porque yo soy el que más diezmo y ofrendo. Lo hacemos para herir a los demás, para que se sientan mal y para que yo sea engrandecido. Y el Señor le está resaltando esto aquí al pueblo de Israel. Esto ha sido un mal que ha venido desde el principio de la humanidad, desde que el hombre pecó. El hombre lo que quiere es autoengrandecerse y que todo sea para él, endiosarse. Y el Señor quiere corregir esto
en nuestras vidas. Y el Señor dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Que muchas veces nosotros ayunamos, muchas veces nosotros oramos, y como decía nuestro pastor, no pasan del techo, porque no estamos obrando en justicia, no estamos caminando en la voluntad de Dios, no estamos pidiendo lo que Dios quiere, ni estamos andando conforme a su voluntad. Y si queremos que nuestra voz sea oída en lo alto, entonces nosotros debemos que andar en justicia. Entonces el Señor va a ser mi pastor y nada me va a faltar. La pobreza espiritual más grande de la humanidad no es económica. La pobreza espiritual, el hombre ha dejado a Dios, el hombre ha dejado el bien, el hombre ha dejado lo mejor del mundo. Y en Jeremías el Señor le dijo: porque 2 males ha hecho mi pueblo, solamente 2. El pecado más grande del hombre es dejar a Dios y creerse que Él lo puede hacer todo. Y ha creado un sistema que le llama el Señor cisternas rotas que no retienen agua. Y el hombre no va a poder llegar a ningún lado fuera de Dios. Los sistemas que implanten van a ser para destrucción del hombre, porque fuera de Dios no podemos hacer nosotros nada. La Biblia habla y dice que Cristo es el agua viva. Y a veces yo me pongo a pensar en la palabra de Dios y en lo que dice la Biblia, en lo que vive la humanidad. Y muchas veces lo malagradecido que nosotros somos y tomamos la cosa tan en poco. Usted sabe lo bueno que es usted beberse un vaso de agua. Y a veces yo me bebo ese vaso de agua y te refresca y te da ese bienestar, esa paz. Y yo digo, y la persona que han rechazado a Cristo están en el infierno 1 con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 miles de años sin tomar una gota de agua. Y como Cristo es el agua viva, donde no hay agua, no hay vida. Y nosotros tenemos esa bendición aquí. Y yo a veces me pongo a pensar cómo el hombre es tan bruto, dice la Biblia, que no cree que hubo un creador que hizo tanta bendición en este mundo, el oxígeno, todo. Pero nosotros debemos buscar a Dios para que nuestra voz sea oída en lo alto y reconocer que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Entonces el Señor le pregunta, con esto no quiero establecer que no ayune, debemos ayunar. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? O sea, eso es lo que yo le pido a ustedes. Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Dios? Con esto el Señor no está diciendo que no ayunemos. Pero el punto es que nosotros ayunamos, echamos el día tirado en el piso, echamos el día sin comer, con la cabeza bajada, y le llamamos: el Señor está de risita conmigo porque yo me tiré en el piso el día entero, me vestí de silicio, esa era una tela gruesa, con el silicio nosotros le llamamos el piso. El Señor tiene que estar contento conmigo. Pero cuando llego a mi casa, muchas veces maltrato a la familia, no quiero saber del vecino, hablo mal del vecino, maldigo, miento, hago injusticia. Pero Dios está de risita porque yo eché el día tirado en el piso de la iglesia buscando a Dios. Entonces el Señor le dice: a eso que ustedes le llaman buscarme a mí, a eso que ustedes le llaman un día agradable para mí. El Señor sí quiere que nosotros ayunemos. El Señor sí quiere que nosotros le busquemos. Pero más que le busquemos, es que nosotros andemos en justicia, practiquemos la justicia, el amor sobre todas las cosas. Y si entramos en el tema del amor, ay papá, cuánta tela que cortar. Nosotros hacemos tantas cosas y muchas veces las hacemos por obligación o para que me vean, pero no porque me deleito en eso. Dice la Biblia que no estamos haciendo nada si no es por amor.
Viene a ser como un cántaro que lo tiran ahí, hace una bulla. Eso es lo que muchas veces nosotros estamos haciendo con lo que hacemos. Porque lo hacemos para que la hermana vea que yo estoy haciendo algo. Vengo a la iglesia para que me vean que yo vengo a la iglesia. Pero no porque yo amo buscar a Dios, porque yo amo llenarme de su presencia, porque yo amo hacer su voluntad. No porque yo amo engrandecer su santo y bendito nombre. Que muchas veces el nombre de Dios es pisoteado por nuestro comportar, por cómo andamos, cómo hacemos las cosas. Y no engrandecemos, no representamos ese reino que es excelso sobre todas las cosas. Y el Señor nos llama que somos embajadores del cielo. Pero muchas veces estamos representando tantas cosas. Y muchas veces nos entregamos con amor a tantas cosas, a tanto trabajo y a tanta cosa, y menos a lo de Dios. Y el Señor dice que no quiere que nosotros ayunemos como lo hacemos en el día de hoy. Que antes de que nosotros vengamos y nos tiremos de rodillas y echemos el día tirado en el piso, practiquemos la justicia. Hablemos verdad, que andemos en amor y andemos en gozo y paz. Los frutos del Espíritu están escaseando en la iglesia de hoy. ¿Cuántas personas que estamos viniendo a la iglesia? Y escuché un predicador que dijo un mensaje antes de ayer, que muchos de nosotros estamos en el evangelio, pero el evangelio no está en nuestras vidas. Y eso es triste, cuando nosotros estamos aquí, pero el evangelio no está en nosotros, en cómo andamos y cómo nos conducimos. Y el Señor no quiere que acojamos ese ayuno. Dice, no es el ayuno que Dios quiere realmente. Que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa. Que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Muchas veces nosotros sabemos, yo sé que mi hermano tiene una necesidad y que tal vez viene, hermano, pues, ayúdeme con algo. Pero ya yo lo vi allá, déjame yo irme por aquí, que no quiero que Germán ni me vea, porque seguro que viene a buscar algo ante mí, sabiendo que yo lo tengo. Y eso se vive, mi hermano, en la iglesia se vive. Nos escondemos muchas veces de los hermanos en necesidad. Y el Señor no quiere eso. El Señor dice, antes de tú meterte 7 días de ayuno, a lo mejor ayuda a alguien que tenga necesidad. Y ese ayuno yo lo veo más agradable delante de mí que tú trancarte 7 días en el templo. Que parta tu pan con el hambriento y a lo desnudo lo cubra, y que no te esconda de tu hermano. Y si nosotros practicamos el amor, practicamos la hospitalidad, practicamos la ayuda mutua entre hermanos. Aunque aquí se ayuda mucho, pero muchas veces podemos hacer más. Individualmente podemos hacer más. No lo digo por ningún caso en particular, pero es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos en nuestros corazones. Que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos. Y si nosotros hacemos eso, dice el Señor, entonces nacerá la luz como el alba. Entonces se te va a alumbrar el camino y tú vas a ver por dónde tú vas a caminar. Y ahí dice la palabra, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchas veces nosotros estamos caminando a tienta, no sabemos con qué tropezamos porque la luz de la palabra no nos está alumbrando el camino. Y debemos andar en justicia para que nazca la luz de Dios en nosotros y nos alumbre el camino. Y tu salvación se dejará ver pronto. Cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios nos salva, nos libra. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Que por donde tú pases quede ese olor a Dios, quede ese olor a bendición, quede ese perfume a lo agradable, al amor.
cuando nosotros andamos practicando la justicia. Cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, cuando ayudamos al necesitado, cuando hacemos la cosa con amor, cuando cubrimos al desnudo, entonces la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Que por donde nosotros pasemos dejemos ese olor agradable a Dios. Qué maravilloso sería eso. Que por donde nosotros pasemos quede ese olor a Dios, quede ese olor agradable, quede la gente bendecida, satisfecha, porque la gloria de Jehová por donde nosotros pasamos dejó ese olor fragante. Y la justicia irá delante de nosotros. No tendremos que clamar a Dios que haga justicia, porque la justicia Dios la va haciendo antes de que nosotros pasemos por los lugares. Él va haciendo la justicia. Y veremos la mano de Dios que va a obrar y va a abrir y va a ponernos los caminos llanos antes de que nosotros lleguemos. Pero esto es si practicamos la justicia. Entonces no vamos a tener que pedir que descienda la gloria de Dios, porque yo eché 7 días en ayuno. La gloria de Dios va a descender más bien cuando nosotros practiquemos la hermandad, la justicia y todo lo demás que el Señor demanda en su palabra. Dice entonces, cuando tú hagas eso, me invocarás y te oirá Jehová. Ahí nosotros cuando clamemos, sus oídos van a estar prestos. Porque dijo al principio que el pueblo le decía, nosotros ayunamos y no pasó nada. Humillamos nuestras almas y no vimos que tú ni siquiera nos escuchaste. Ahora cuando nosotros hacemos la justicia y lo que le agrada a Dios, dice que entonces invocaremos y nos oirá Jehová. Clamará y dirá él, heme aquí. Y esa bendición que tenía David. David es el único rey registrado en la Biblia que era sacerdote a la vez. Aunque no había templo, pero la Biblia registra que David consultaba directamente a Jehová. El único rey que tuvo este privilegio. ¿Y por qué tenía este privilegio? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué era conforme al corazón de Dios? Porque practicaba la justicia. Cuando David fue llamado al palacio, no tuvieron que llevar currículo. Ese currículo llegó solo, Dios mismo llevó ese currículo. Y vemos que cuando se presentaron los problemas, este hombre lleno de Dios que practicaba la justicia y estaba seguro que Dios estaba de su lado. ¿Quién es este incircunciso que está amedrentando, que está desafiando al ejército del Dios viviente? Era porque era un hombre que practicaba la justicia. De practicar la justicia, la justicia de Dios iba delante de él. Y por donde él pasaba dejaba ese olor a Dios, porque la gloria de Jehová era la retaguardia. Y dice la Biblia que después de ahí lo hicieron capitán y por donde quiera que salía venía con la victoria en la mano. Pero era porque era un hombre que andaba en justicia, un hombre que practicaba la justicia, un hombre que vivió conforme en el tiempo de la ley y vivía conforme a la gracia. Donde dice el Señor, oren por sus enemigos y oren por lo que los ultrajan y por lo que los persiguen. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dadle de beber. Y el que va a ser condenado va a ser tu enemigo, no va a ser tú. Va a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Y David hacía eso. David a su enemigo no lo trataba como enemigo. Y hubieron personas que cuando en un tiempo él salió corriendo, le injuriaron, le hablaron de todo. Y cuando él venía salieron a recibirlo. Y él con mucho amor lo recibió. Ahí es que estaba el corazón de Dios, como dice el Señor. Para que ustedes sean hijos míos, tienen que ser como yo, que hago salir el sol sobre buenos y malos, hago llover sobre justos e injustos. Nosotros solamente el que me trata bien, yo lo trato bien, el otro a patá. Pero queremos que Dios haga justicia.
Queremos que la gloria de Dios vaya conmigo y que sea mi pastor. Y tengo la esperanza de morar en la casa de Dios por largos días. Pero no estamos cumpliendo esos requisitos para que Jehová sea mi pastor. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El dedo acusador y el dedo amenazador. ¿Cuánto nosotros usamos ese dedito en este tiempo? Acusamos a todo y amenazamos a todo. Y otra palabrita preocupante, y el hablar vanidad. A mí me preocupa muchas veces en el ámbito secular, uno lo ve, pero cuando uno lo ve en la iglesia, que a veces nos reunimos con hermanos y empiezan a hablar del carro, de la jipeta, de lo que van a hacer, de la pelota, del boxeo, de esto, y no se habla nada de Dios. Estamos hablando vanidad. No estamos hablando nada que edifique en ningún sentido. Y eso se está viviendo en la iglesia. Muchas veces nos reunimos y hablamos de todo menos de la palabra de Dios. Y entonces el Señor dice, si ustedes quitan eso, el yugo, o sea, el oprimir a los demás, el dedo acusador y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, si diere tu pan al hambriento y saciare al alma afligida, en la tiniebla nacerá la luz y tu oscuridad será como el mediodía. Si nosotros hacemos eso, dice la palabra, que en la oscuridad va a nacer la luz. Y lo más oscuro de nuestra vida, de nuestro andar, va a ser como el sol de las 12. Eso es si nosotros quitamos el dedo acusador, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y amamos a nuestros hermanos y ayudamos a nuestros hermanos. Entonces el Señor dice que eso va a pasar en nuestras vidas. Y ahí llega en el versículo 11 lo lindo. Jehová te pastoreará siempre. Lo que dijo David, Jehová es mi pastor, con toda certeza. Si nosotros hacemos todo eso, Jehová te pastoreará siempre. Y ahí sí vamos a tener la certeza de que en la casa de Jehová vamos a morar por largos días. Aunque tenemos la bendición de que somos salvos por gracia, dijo Santiago, la fe sin obra es muerta. Y no estamos hablando de las obras de la ley, porque hay una secta por ahí que habla que tenemos que hacer las obras de la ley, y hay otra también que se van que la salvación nada más es por gracia. Esto es un complemento. Somos salvos por la fe en el Hijo de Dios, por Jesucristo. Pero después que somos salvos, entonces tenemos que practicar la justicia y demostrar que Cristo está en nuestros corazones, que ha nacido la luz, que estamos andando en amor como Él anduvo el amor. Y si hacemos todo eso, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. La Biblia habla que del trono de Dios proceden 2 ríos de agua cristalina. Y una bendición que cuando Cristo establezca su reino en la tierra, dice que del trono también esos ríos van a salir. Y dice que serán unas aguas salutíferas, bendecidas, que el que se meta en esas aguas y está enfermo va a ser sano. Y por la bendición que van a tener estas aguas, van a recibir, va a haber multitud de peces que no se podrán contar del agua que sale de Dios. Y de la pequeñez que nosotros tenemos, de las bendiciones pequeñas, es el agua, el agua. Nosotros no podemos vivir un día sin agua, mucho menos sin oxígeno. Y aquí habla que si nosotros andamos así, Jehová nos va a pastorear siempre. Y en la sequía saciará nuestras almas. Cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, vamos a tener ese frescor, ese aliento de Dios del cielo. Y dará vigor a nuestros huesos, y seremos como huerto de riesgo y como manantiales de agua cuyas aguas
nunca faltan. Eso es si nosotros andamos en la voluntad de Dios, si nosotros practicamos la justicia, si partimos el pan con el hambriento, si quitamos el dedo amenazador, el dedo acusador y de hablar vanidad, entonces vamos a tener esta bendición. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento que los que creen en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y muchas veces los ríos no están en nuestros corazones. Muchas veces está la amargura y el dolor, el pesar. Pero cuando estamos en Cristo firme, aunque estemos pasando, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y muchas veces no sentimos ese aliento de Dios porque no estamos cumpliendo los requisitos para que Jehová sea mi pastor. Y tenemos muchas veces que revisarnos. ¿Estoy yo cumpliendo los requisitos para que Jehová sea mi pastor? Y por donde quiera vemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando vemos el actuar muchas veces de esa persona, entonces hay una contradicción en lo que dice y en lo que hace. Y cuando hablaba ahorita del río de agua viva y de la bendición del agua, dice la Biblia también que al lado de ese río van a haber unos árboles que no se le van a caer las hojas nunca. Lo que el Señor dice aquí, que nos vamos a mantener con ese verdor, o sea, siempre en el espíritu ferviente. Y siempre ese árbol, dice que será el árbol de la vida, va a dar fruto todos los meses. Ese árbol va a tirar una aparición de fruto para que todo el mundo coma. Y así dice el Señor que si nos mantenemos ese manantial en nosotros, entonces vamos a estar dando fruto siempre. Lo que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos dando fruto, y nos los dijo con lo de la higuera, que la maldijo porque no tenía fruto, y le reclamó a los discípulos que debemos predicar o llevar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces nosotros tomamos nuestras vacaciones. Lo que el Señor no quiere, que nosotros tomemos vacaciones en estos caminos y que estemos dando fruto siempre. La miseria, le dije ahorita, más grande que tiene la humanidad es la falta de Dios, la miseria espiritual. Muchas veces mucha gente dice que están bendecidas por las posesiones que tienen, pero su vida es una ruina. Su vida muchas veces no tiene sentido, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. La vida del hombre fue hecha para estar en la presencia de Dios, conectado con el Creador siempre. Y cuando se pierde esa conexión, entonces la vida del hombre no tiene sentido. Agarre un celular, una computadora y sácale el sistema operativo, y usted va a ver que va a tener que botarlo. Asimismo, el hombre ha sacado a Dios de su vida y no puede hacer la función para la cual fue creada. Y no cumplimos con los requisitos para que Jehová sea mi pastor. Y muchas veces buscamos las añadiduras primero y no buscamos el reino de Dios. Y el Señor dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y sigue hablando: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarán. Se verán llamados reparador de portillo y restaurador de calzada para habitar. Cuando hablamos de una persona o una ciudad, cuando se comparaba a esas ciudades que le quitaban los portillos, le quitaban los muros, eran de protegida. Y el Señor dice que cuando andamos en su voluntad, cuando nosotros cumplimos esos requisitos para que Jehová sea mi pastor, entonces esos muros que estaban derribados serán reparados. Y seremos llamados reparadores de portillo. Ayudaremos a otros para que sean restaurados en Dios también y vuelvan al programa original para el cual Dios ha creado al hombre,
que es que viva conforme a su voluntad, agradándole a Él, cumpliendo los requisitos para que Él sea nuestro pastor. Y un día podamos vivir en la casa de Jehová por largos días. En el 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, te pondrá en primer lugar. Y dará de comer a la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y ahí vemos algunos de los requisitos que el Señor nos pide. Y el apóstol Pablo, cuando habló del amor, lo encerró todo en el amor. Si nosotros primeramente tenemos amor de Dios y amor a Dios sobre todas las cosas, entonces amamos a nuestro prójimo y lo encerramos ahí, se van a cumplir todos los requisitos para que Jehová sea mi pastor y nada me faltará. Y podamos decir, en lugar de delicados pastos, Él me hará descansar. El mundo está cansado, hambriento, fastigado, sin descanso, y no quieren venir a aquel que da el reposo, aquel que da ese bienestar alcanzado y hace que esa carga del mundo sea ligera, porque Dios la lleva por nosotros. Y dice que confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que el bien y la misericordia nos sigan todos los días. Y que pronto, que mucho lo tenemos por tardanza, moraremos en la casa de Jehová por largos días. Este mundo no va bien. Este mundo no está bien. Los pecadores llegaron al colmo. Y dijo Daniel que cuando los transgresores lleguen al colmo, se iban a cumplir todas las cosas que están escritas acerca de la venida del Señor. Que la paz de Dios sea contigo y no te olvides cumplir los requisitos para que Jehová sea tu pastor. Dios te bendiga.